Hola, hola, hola. Bienvenidos a la clase de adolescentes. Bienvenidos, Escuela Dominical. Bien, ahora sí, chicos, empezamos desde ya, desde full. Vamos a recordar el tema principal. Así que eres bautista. Si alguien viene y te pregunta, ¿a qué iglesia vas? Facilito a la iglesia bautista la fe. Y si te vuelven a preguntar y te dicen, ¿y qué cosa creen los de la iglesia bautista? Uy, ahí sí vas a sudar. No, pero ya tienes un tema. Ya tienes un tema de la semana pasada. La salvación es por gracia. Y tienes tus versículos allí. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Y Tito capítulo 3, versículo 5. Allí, y hay muchos versículos más. Hay muchos versículos más que hablan que ya no somos justificados ante Dios por nuestras obras, sino por nuestra fe. Muy bien, ahora sí. El segundo tema de hoy, vamos a hablar de nuestra vida eterna. Y para eso vamos a buscar en nuestras Biblias. ¿Tienes tu Biblia? Sácalo. Necesito que tú estés siempre en la mano con tu Biblia para que tú veas las palabras muy importantes. Las palabras muy importantes. Primera de Juan capítulo 5, versículo 10 al 13. Dice la palabra de Dios. Primera de Juan capítulo 5 versículo 10 al 13. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Vida eterna. ¿Qué es vida eterna? ¿Qué es vida eterna? Bueno, su palabra lo dice claramente. Es una vida que no tiene límite, que vas a vivir. Es totalmente infinito de días de vida. Eso es vida eterna. Pero ahora, ¿cómo conseguimos la vida eterna? Buena pregunta. ¿Cómo conseguimos la vida eterna? Bueno, para eso vamos a ir a nuestras Biblias en Juan capítulo 3 versículo 3. Pero acá en Juan también dice, ¿no? El que tiene al Hijo tiene la vida. Juan capítulo 3 versículo 3. Bien. Dice la palabra de Dios. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Uy, ¿qué cosa es nacer de nuevo? Imagínate, ¿qué es nacer de nuevo? Bueno, esta historia nos cuenta que Nicodemo era un maestro de las enseñanzas de la sinagoga, que tenía el conocimiento en su mente total. Este hombre, este hombre viene de noche y le dice a nuestro Señor Jesucristo que quiere saber de Él, que quiere entender que Él es de Dios y necesita de alguna otra manera llegar a Dios. Él quiere llegar a Dios. Y entonces Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer de nuevo. Y entonces, contrariado, Nicodemo le dice, pero maestro, tengo que nacer en la barriga de mi madre de nuevo, cómicamente, ¿no? Bien chistoso, Nicodemo. Entonces Jesús le dice, Nicodemo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¡Wow! Entonces después le dice que uno nace físicamente. Todos nacemos físicamente en la barriguita de nuestra mamita, ¿no? O hay alguien que la cigüeña lo ha traído, no creo, ¿verdad? Y el nacimiento el nacer de nuevo es el que Jesús está hablando es el nacimiento espiritual de nuestra alma. Este cuerpo se va a desgastar, va a morir, se va a volver polvo, pero va a quedar nuestra alma, y de eso está hablando nuestro Señor Jesucristo, de nuestra naturaleza espiritual. Ahora si tú eh, aún no sabes esto y cómo nacer de nuevo,
Bueno, acá en este mismo versículo te dice, te da una pista y te dice en el versículo 15, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo primero que tienes que hacer para nacer de nuevo es creer. ¿Y creer en quién? En nuestro Señor Jesucristo. La semana pasada hemos hablado de ese tema, ¿no? Entonces, si te preguntasen, ¿a dónde te vas? ¿Al cielo o al infierno? Y si tú dices al cielo, entonces quiere decir que has aprendido las clases anteriores. Pero ahora, si tú no sabes y estás en dudas, ahí vamos a ver hoy día. Y si de repente, no solo eso, que tú ni siquiera tienes idea de qué es cielo, de qué es infierno, vamos a aprender también. Bien, entonces, lo primero que tenemos que le dice Jesús a Nicodemo es que creer en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahora te voy a hacer rápidamente. Vamos a Hechos capítulo 4, versículo 12. Hechos capítulo 4, versículo 12. Busca en tu Biblia, está cerquita de Juan. Hechos capítulo 4, versículo 12. Dice la palabra de Dios. Si tienes allí, léelo, por favor, ¿ya? No, necesito que lo leas, necesito que tú seas testigo ocular de la palabra de Dios. ¿Ya? Entonces dice, Hechos capítulo 4, versículo 12. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esto es muy importante, porque si tú no estás seguro de tu salvación, quizás yo no quiera, pero pasa algo y mueres y vas a ir al infierno. Y vas a ir al infierno porque no fuiste salvo, ¿entiendes? Y hoy vamos a hablar sobre la vida eterna. Todos los que tienen vida eterna tienen algo muy puntual. Creyeron en Jesús y en Él es la única salvación. No hay otro camino, dice Él, y Él mismo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Eso es lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que entender esto, tenemos que ver. Esto es muy importante para tu vida. Si no creemos en nuestro Señor Jesucristo, lastimosamente no porque eres bueno, dijimos la semana pasada, o porque quizás tu papá va a la iglesia o tus abuelitos son de la iglesia, te van a jalar. No es así. Cada uno es responsable de su propia alma. Así que ahora sí te digo que tienes que creer en nuestro Señor Jesucristo. Y lo segundo, tenemos que reconocer algo. Esto nos va a conllevar a reconocer que no hay nadie perfecto. O sea que todos tenemos pecados, muchos pecados. Algunos pocos, algunos muchos, pero tenemos pecados. Y en Romanos capítulo 3, si quieres búscalo, Romanos capítulo 3, dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. En el 11 dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. El 12, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, dice el 12, no hay ni siquiera uno. La palabra de Dios dice que no hay ni uno. La semana pasada vimos cuál era nuestra condición antes de ser salvos. ¿Cuál era nuestra condición? Éramos esclavos del pecado. Pues el pecado estaba siempre dominando nuestras vidas. Y es por eso que Pablo nos dice, no hay justo ni uno solo. Entonces tú tienes que reconocer primero que soy pecador. Padre, soy pecador, yo sé que soy pecador, pero pero creo en ti y sé que soy pecador, y hoy día vamos a hablar de eso también. Y bueno, tienes que arrepentirte. Y en Hechos, atrasito, el mismo Hechos, capítulo 3, versículos 12 al 14, dice algo muy importante. Dice, viendo esto, Hechos capítulo 3, versículo 19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces, lo tercero que te va a conllevar a esto es que te arrepientas.
pedirle perdón. Señor, sé que soy pecador, perdóname por favor mis pecados, te lo suplico. Entonces ahí es ese momento que tú, si lo haces de corazón, si lo haces conociendo todo esto, llega algo muy importante. Naces de nuevo, naces de nuevo. ¿Y sabes qué? Cuando tú naces de nuevo, pasa algo muy importante. Y vamos a buscar en Efesios, que empezamos ahora con el tema de lo que te dije, era una introducción, ¿ya? Efesios capítulo 1, versículo 12 al 14, dice la palabra de Dios. ¿Tienes ahí tu Biblia? Por favor, léelo, esto es muy importante. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros lo que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Una pregunta que quiero hacerte. ¿Qué cosa es sello? Acá hay frases importantes, pero lo que más te debe llamar la atención es el Espíritu Santo, sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando tú haces lo que habíamos dicho anteriormente, crees en Cristo, reconoces que eres pecador y te arrepientes, algo muy hermoso pasa. El Espíritu de Dios empieza a morar en tu corazón. Y sabes, este Espíritu mora en tu vida. Es el mismo Dios que está contigo para toda la vida. Anteriormente, ¿se acuerdan? Que el Espíritu no estaba en todos los hombres. En todos los hombres. Vimos a Sansón, ¿se acuerdan de Sansón? Sansón, que cuando Dios solamente quería utilizarlo, entraba en él. Y vemos a varios también, a Saúl, al rey Saúl, el primer rey de Israel, también igualito. Entonces, el Espíritu entraba y luego se iba. Pero no, ahora, con la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, cambia totalmente esta situación. Y los que creen en Él, los que nacen de nuevo, llegan a algo que el Espíritu de Dios entra y mora en nosotros. Y Jesús lo había dicho anteriormente, ¿no? Había profetizado de que a sus discípulos que esperen que el Consolador, el Espíritu, va a estar con ustedes y nunca los va a dejar, ¿correcto? Bien, ahora sí. La pregunta. Entonces, quiero que tú también veas otra palabra muy importante. El sello y arras de nuestra herencia. Arras de nuestra herencia. ¿Qué cosa es, sello? Todos ya saben qué es sello, ¿verdad? Todos saben qué es sello. Espero que todos sepan qué es sello, ¿no? Si te dicen, pásame el sello, ¿qué les dices? Pásame el sello. ¿Qué les dices? Bueno, en tu mente está el sello, esta cosita que marca, ¿no? Esta cosita que le pones tinta y pum, marca, pum, pum. Muy bien, ese es sello. Pero bueno, antiguamente los sellos eran más profundos, no había tinta. Lo que hacían era ponerle un fierro caliente, ¿ya? Un fierro caliente en el fuego, y esto a los esclavos, que antes era normal tener esclavos, pues para que no se pierdan y no se escapen, lo marcaban, ¡pah! Y quedaba marcado para toda la vida, hasta que muriesen, ¿no? Eran esclavos. Muy bien, algo parecido es nosotros. Cuando nosotros somos salvos, nacemos de nuevo, el Espíritu de Dios entra y queda ahí marcado, sellado, ya no puede salir el Espíritu. Queda ahí para nosotros, los que verdaderamente nos hemos arrepentido. Entonces el Espíritu llega a nosotros y no sale ya, como te digo, no sale, se queda para nosotros. Se queda para nosotros estar hasta
hasta que Él venga o hasta que nosotros muramos. Esto es así. Y ahora, las arras, ¿qué son las arras de nuestra herencia? Arras es como un comprobante, es como antes lo tomaban. Mira, para darte un ejemplo, te voy a decir, cuando vas a comprar tu televisor en la tienda, te vas y dices, uy, qué bonito televisor, o lo que tú quieras, imagínate lo que estés comprando, vas a, qué sé yo, a la tienda, al supermercado, y vas y compras algo. Lo primero que, después de comprar, ¿qué te dan? Tu control remoto, no. Lo que te dan es tu facturita, tu comprobante, ¿correcto? Tu comprobante. Y ahí dice tu nombre, papá, ha comprado el televisor, pum, 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 pum. Y hay un sello que también dice pagado. Entonces ahí tú te lo puedes llevar. Y si alguien viene y te dijese, uy, ese es mío, ese es mi televisor. No, señorita, o no, señor, discúlpeme, mire, yo tengo mi comprobante. Acá está, este es mi comprobante. Ustedes no me pueden quitar algo que es mío. Y todo esto tiene idea. Todo esto tiene idea en nuestra vida eterna. Cuando uno nace de nuevo y es salvo, hay algo muy importante. Tenemos vida eterna. Y vamos a ir en Primera de Juan, rapidito. Primera de Juan capítulo 5, del 1 o del 10 hasta el 13. Dice la palabra de Dios. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios le ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio. Acá está clarito, escúchalo, léelo, dice, y escúchalo si es que no tienes una Biblia, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, cuando tú crees, empiezas a tener vida eterna. Tu vida empieza desde que tú recibes a Cristo como tu Salvador. Desde ese momento ya tienes vida eterna. Ya no vas a vivir el promedio de vida acá es 70 años, 60 años, no sé ni cuánto tiempo viviré. Yo no quiero llegar a estar a viejito, de verdad. Antes quiero que venga Cristo y nos lleve, pero desde ese momento que tú eres salvo, empieza tu vida eterna. Desde ese momento, claro. Pero hermano, ¿qué estás hablando? ¿Y si voy a morir? Sí, físicamente vamos a morir, porque ya habíamos hablado también anteriormente de que el pecado, la consecuencia del pecado es la muerte. Entonces vamos a tener que morir, pero nuestra alma va a seguir viva. Y esa es la que después que tú mueres, después que tú mueres, empieza tu alma a vivir y a estar con tu Cristo. Esto es emocionante, chicos. Vamos a seguir con vida, nuestra alma. Ya no vamos a tener este cuerpo que tenemos ahora. Este es un cuerpo que se enferma, este es un cuerpo que se arruga, este cuerpo le sale barritos, le sale, qué sé yo. Hay tantas cosas que nuestro cuerpo tiene, que es débil. Pero cuando nosotros nacemos de nuevo, somos salvos y nos arrepentimos, entonces conllevamos a que Dios nos dé la vida eterna. Y esta vida va a estar por siglos y siglos y siglos y nunca va a acabar. Y nunca va a acabar. ¿Y saben una cosa? Entonces va a ser emocionante ese día. Ahora, ¿cómo podemos estar seguros de esto? Esta es buena pregunta. Esa es buena pregunta. Bueno, mira, hablando del sello, que fuiste sellados en el Espíritu Santo, hay tres partes que quiero que tú veas. Uno, cuando dice sellado, esto es en griego, tiene una connotación así. Cuando tú eres sellado, tienes una transacción terminada para que tú, antiguamente, o también ahora, cuando tú compras algo, te digo que tienes tu boleta, ¿verdad? Esa es una transacción terminada. Si no tienes la boleta, hasta te pueden quitar, ¿no?
Entonces, después tenemos la marca de un dueño. ¿Cuál es la marca? El Espíritu Santo. Garantía segura de entrega. Entonces, primero es una transacción terminada. Segundo, la marca de un dueño y la garantía segura de entrega. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Primera de Pedro, que está casi al último, capítulo 1, versículo 5. Dice, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Que sois guardados por el poder de Dios. Estamos guardados por el poder de Dios. Al nosotros ser salvos, nacer de nuevo, arrepentirnos, ¿qué pasa? Que somos guardados por Dios para el tiempo venidero. Entonces, lo que tú tienes, esto es seguro, lo que Dios te está diciendo es seguro, seguro, seguro de que tú tienes vida eterna. Y todo esto, ¿a qué nos conlleva? Ya, hermano, está bien, tú dices, yo ya soy salvo, tengo vida eterna y todo, ya no me puedo preocupar. Entonces, ¿seguiré pecando? ¿Y si sigo pecando? ¿Y si sigo pecando? ¿No? ¿Puedo seguir pecando? ¿Puedo seguir mi vida así con pecado? Uy. ¿Qué piensan ustedes? Entonces, si ya tengo vida eterna, ya estoy seguro, ¿puedo seguir pecando? ¿Puedo seguir pecando? Vamos a ver. Vamos a Romanos capítulo 6, rapidito. Romanos capítulo 6 dice en su Biblia, Romanos capítulo 6. Entonces, dice la pregunta, que deberías hacerte, ¿puedo seguir pecando entonces que ya tengo vida eterna? No, dice versículo 6, Romanos capítulo 6, versículo 2. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y el 11 al 14 dice, así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino, dice la palabra de Dios, instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Chicos, nosotros ya no podemos pecar, no podemos hacer esto, porque nuestra salvación, el nuevo nacer, el arrepentimiento que nosotros tenemos, la entrada que tenemos a Dios, ha tenido un precio muy grande, y fue la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La sangre de nuestro Señor Jesucristo es el valor enorme que Dios ha tenido, y ese valor no podemos nosotros quitarle ese valor con nuestros pecados. Ya no tenemos que nosotros vivir para el pecado, ya no podemos pecar. Al contrario, nosotros tenemos que buscar agradecer todos los días a nuestro Señor Jesucristo, todos los días a nuestro Dios, porque ya somos salvos. Muchas personas se van a ir al infierno, muchas personas se van a quemar allí, pero no, Dios te ha escogido a ti. A ti te ha escogido para tener vida eterna. Entonces ya no puedes pecar, ya no lo puedes hacer, dice Pablo, en ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún con él? ¿Aún viviremos aún en él? No. Todo esto, que en realidad lo hace todo Dios, es bondad plena, es una bondad que Dios nos ha dado a nosotros. Cuando hemos leído en Romanos 3:10, dice, del 10 al 11 al 12, no hay nadie que vaya a Dios. Todos empiezan a darle la espalda a Dios, pero Dios te escoge a ti, te ha escogido a ti, entiéndelo, no para que sigas pecando, sino para que tú entiendas la bondad de Dios y puedas alabarlo y puedas exaltarlo. Y una de las formas de exaltar es que tú mismo seas
sacrificio vivo para Él en tu comportamiento. En 1 de Juan 1:6, vamos a 1 de Juan, capítulo 1, versículo 6, dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Es ahí que tú tienes que examinarte. Si tú estás pecando y disfrutas de ese pecado y no hay un arrepentimiento, no hay algo que te esté contristando, que te esté fastidiando, examínate. Porque ¿saben una cosa? Cuando nosotros nacemos de nuevo, cuando somos salvos y nos arrepentimos, que había dicho que el Espíritu de Dios entra en nosotros. Y este Espíritu es que cuando nosotros pecamos, Él nos contrista, nos hace sentir mal, en una sensación distinta, que no estamos bien. Y ese es el Espíritu que nos hace que nosotros recapacitemos. ¿Saben? Cuando nosotros somos salvos, nosotros tenemos una posición. Dios antes nos miraba muertos, éramos esclavos del pecado, estábamos en guerra con Dios. Pero pasa que cuando nosotros creemos en Cristo, Dios ya no nos ve como pecadores. Dios ya no nos ve como malos, como que estemos en guerra con Él. Él nos ve santos, somos ya santos. Esta posición de santidad que Dios nos pone se llama una santidad posicional. Nosotros ya entendemos, vemos que Dios nos ve a nosotros, a su Hijo Jesucristo. ¿Qué te parece? ¿No es maravilloso? ¿No es maravilloso? Y ahora esto nos conlleva a que nosotros le agradezcamos haciendo las cosas bien. Y hay otra santidad progresiva, una santidad progresiva, que esto poco a poco vamos a tener que seguir siendo cada día mejores, de alguna manera sin pecado, cada día pecar menos. Y ese es nuestro trabajo también de nosotros, que si antes tú mentías, tienes que dejar el pecado, y así vas avanzando dejando muchos pecados. Esta es la santidad progresiva. A ver, hermano, entonces, yo estoy entendiendo todo muy bien, pero ahora dígame, ¿y qué pasa cuando caigo en pecado? ¿Pierdo mi salvación? No, ¿quién te dijo eso, muchacho? Vamos a 1 de Juan 1:9, acá abajito nomás, dice, 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, ¿qué dice? Repítelo fuerte en tu corazón. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, Yo no estoy diciendo que no vas a pecar. Vamos a caer en pecado, porque tenemos este cuerpo pecaminoso, este cuerpo que digo que se va a ir cuando muramos o cuando venga Cristo y nos lleve. Pero ¿sabes qué? El detalle es que el Espíritu de nosotros nos va a contristar cada vez que caigamos en pecado y nos va a conllevar a ¿qué? A pedir perdón, y Dios nos va a perdonar y vamos a continuar. Chicos, si tú estás dando cabida a las cosas del mal, vas a de nuevo ser esclavo del mal. Si tú das cabida a las cosas de Dios, vas a acercarte más a Él. Como cristianos, nosotros ya no tenemos poder, el pecado ya no tiene poder en nosotros, porque ya tenemos el Espíritu en nuestras vidas. Ya Dios Jesucristo ha pagado, ha vencido a toda poder de maldad en nosotros. Nosotros sí podemos dejar el pecado, porque tenemos en nosotros el poder que Dios nos da, y podemos ya no decir al pecado, ya no quiero pecar, no. Pero anteriormente, antes de ser salvo, no tenías ese poder. Ahora sí. Tienes que buscar más de Dios. ¿Sabes? Y esto es algo muy importante.
Cuando más te acercas a las cosas que no son de Dios, a las cosas del pecado, vas a sufrir más, vas a sufrir más. No vas a perder tu salvación, pero tu camino va a ser más duro, más duro, más duro, porque no vas a ver a Dios. Pero si tú te acercas a Dios, si tú te acercas a Dios, tu camino va a estar con Él, vas a vivir con Él, vas a tener, cada dificultad lo vas a lograr porque Dios te va a estar guiando, Dios te va a estar ayudando. No estoy diciendo que vas a perder tu salvación, pero esto es algo muy lindo. Cuando estemos en el cielo, cuando estemos en la gloria eterna, con todos los santos, con todos los salvos del mundo, ¿ya? Y si tú has buscado de Dios, si tú has buscado, has hecho su voluntad desde tu edad, desde esta edad, has comenzado a hacer cosas grandes para Dios, has tratado de buscar de Dios, entonces allá has ganado muchas almas, allá en el cielo te van a llamar tu nombre y te van a decir, César, José, qué sé yo, Dana, Dalia, Josué, Abigail, Bianca, Jeremy. Y si me olvido de algo, Débora, te van a llamar. Leví, por tu nombre. ¿Y saben qué? Te va a decir nuestro Señor Jesucristo. En lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y no solo eso, que te van a llamar por tu nombre y te van a dar una corona de vida, dice. Pero si tú sigues cada día y esa corona te va a decir, ven, y todo el mundo te va a mirar con esa corona. ¡Wow! Es como cuando recibes en el colegio, estás en el colegio, en el salón recibes una diploma y todos te ven, uy, todos te dicen, uy, 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 una diploma, qué bonito. Pero si no estás, no te llaman y ves a los demás ganando diplomas, ¿tú cómo te sientes? Triste, ¿verdad? Ay, cómo quisiera estar allí. Chicos, tenemos que desde ya buscar a Dios. ¿Está bien? Espero que esta clase te ayude un poco. Y bueno, nos vemos a la otra semana. Que Dios me los bendiga. Chao, 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 chao.